Desayunos Informales, como todos los martes recibimos. Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Deep Tech, esta tendencia que tienen las empresas de Uruguay como protagonistas a nivel regional. Y bueno, obviamente que para arrancar, Gus, explicarnos de qué se trata, de qué estamos hablando. Sí, bueno, vamos a tratar de bajarlo a tierra, de contarles un poco de qué va esta tendencia y por qué es importante. Cuando hablamos de Deep Tech o de lo que es la tecnología profunda, hacemos referencia básicamente a un conjunto de empresas, de emprendimientos. Generalmente esto está asociado mucho a las startups, o sea que son empresas que como que comienzan a dar sus primeros pasos, algunas obviamente de escala pequeña, otras no tanto, y que lo que justamente buscan y su objetivo es poder introducir innovación. O sea, el producto es la innovación. Y esto vamos a tratar de explicarlo para que se entienda, tiene que ver con la importancia de acelerar determinados procesos o de encontrar soluciones complejas a industrias o ya existentes o que se están desarrollando. Entonces, las Deep Tech lo que básicamente van a buscar es, bueno, ¿dónde hay algo para mejorar? ¿Dónde hay algo para innovar o para generar una disrupción, algo nuevo, distinto, que cambie el modelo de juego o que de alguna manera inyecte una mejor funcionalidad o un mejor producto o un mejor eslabón a una cadena que pueda dar soluciones, como decíamos, en tecnologías que ya puedan preexistir o en algunas que se están desarrollando? Por eso es que está tan en este momento en boga y por eso es tan importante mencionarlo. ¿Y en qué tipo de soluciones estamos hablando? Bueno, para que se hagan una idea, obviamente hay una variedad muy grande, pero cuando pensamos en Deep Tech tenemos que pensar en empresas, por ejemplo, que desarrollan chips, nanotecnología, ¿no? Piezas cada vez más pequeñas y más eficientes. Si lo pensamos, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Esto de implantarse chips que ayuden a, por ejemplo, un monitoreo del ritmo cardíaco o a, obviamente, marcapasos. O sea, ese tipo de soluciones que ya existen, ahí hay un terreno para desarrollo. Después también hay un terreno para desarrollo, obviamente, de cosas que no existen, de cosas nuevas, pero la parte de biotecnología y la parte de medicina es un lugar donde encontramos muchísimo desarrollo de este tipo de cosas. En el sector productivo, por ejemplo, es algo que se usa mucho para hacer energías renovables, para hacer nuevas fuentes de energía, para buscar, por ejemplo, en el área de los fertilizantes, ¿no? Se usan determinados químicos. Bueno, se pueden utilizar otros químicos o se pueden generar reacciones de la naturaleza que propicien que esos químicos no actúen de forma tan masiva, proteger el medio ambiente, obviamente todo el tema de la capa de ozono. Ahí es donde se encuentran los problemas o se encuentran las oportunidades de desarrollo, y las Deep Tech lo que hacen es investigar. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué diferencia hay entre una Deep Tech y otra empresa? Que puede haber muchas que se dediquen o que tengan dentro de empresas ya establecidas un sector áreas, para desarrollo e innovación. Bueno, básicamente hay un tema de paradigma y hay un tema de, bueno, cómo se componen y cómo se organizan. Básicamente lo que hacen estas empresas es pararse en tres grandes elementos que obviamente van a estar confluyendo. Sí. Tienen que ver con el desarrollo científico, obviamente van a buscar lo más nuevo, lo más innovador, lo más disruptivo en cuanto a conocimiento científico. Eso sumado obviamente también al conocimiento en ingeniería, o sea, a las principales técnicas que existan en ingeniería, y por otro lado a lo que se llama el diseño de pensamiento o el design thinking, que son técnicas obviamente también mucho más innovadoras o mucho más modernas o novedosas sobre cómo organizar proyectos. Entonces, lo que pasa con las Deep Tech es que van a hacer una tecnología o van a desarrollar una solución en, obviamente, periodos mucho más cortos, con mucho más riesgos también, pero lo que buscan justamente es como un shock, ¿no? Una cuestión de poder en el menor tiempo posible llevar a cabo con esos tres elementos un approach tecnológico mucho más concreto y que va a tener que ver mucho más con poder desarrollar rápidamente prototipos o soluciones que sean de alguna manera probadas. Y después obviamente en el testeo, en la etapa de testeo, es donde más énfasis se hace, justamente por lo que decíamos, porque los riesgos de intentar introducir rápidamente una tecnología en sectores nuevos o en sectores ya desarrollados puede tener obviamente también sus riesgos. ¿Y esto qué tiene como marco? Bueno, que en la pandemia, donde había cierta todavía desconfianza de algunos inversores, esto cambió. La pandemia lo que hizo justamente fue que las Deep Tech recibieran una inyección importantísima de dinero en todo el mundo. Y bueno, como siempre pasa, o sea, si no hay dinero, si no hay alguien que, no sé, que apuesta a esto, es imposible que se desarrolle. Exacto, es imposible porque estamos hablando, como decíamos, ¿no? Las principales técnicas en ingeniería, los principales últimos estudios científicos y modelos de desarrollo y sobre todo modelos de procesamiento de la información. Obviamente las Deep Tech se basan mucho en la información, en los datos, en la metadata, todo eso evidentemente hace que sea una tecnología de punta y hace que se necesite una fuerte presencia de inversión para poder
hacer este ensayo y error y hacer este tipo de investigaciones que, como decíamos, buscan... otro ejemplo me parece muy interesante es el tema de las vacunas, ¿no? En el tema de las vacunas también ahí se vio cómo de repente procesos que demoraban de repente muchos años, bueno, en pocos meses se pudieron presentar proyectos y desarrollos que, bueno, eran confiables y que terminaban ayudando a poder revertir esa situación. Claramente la pandemia lo que hizo fue dinamizar muchísimo esto y para que se hagan una idea, a nivel global estamos hablando de inversiones, por lo menos en 2022, el cierre de 2022, de más de 50.000 millones de dólares puestas en este tipo de emprendimientos y desarrollos. Y bueno, un poco el tema lo traía y venía a cuento de lo que ha pasado últimamente y cómo Uruguay se está posicionando. ¿Cómo está nuestro país en ese tema? Bueno, acá lo que hay es un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que presentó fue, bueno, cómo está en América Latina esta industria, cómo está este sector, digamos. Y bueno, Uruguay aparece en un lugar interesante. Están registradas, al menos en aquel momento, para el desarrollo de este estudio que se presentó hace poquito, 11 empresas. Y si uno hace la comparativa por millón de habitantes, Uruguay es, después de Chile, el que tiene más cantidad de emprendimientos en Deep Tech por millón de habitantes. Es un dato que en sí no habla de una calidad, pero sí habla de un interés en Uruguay de que esto se desarrolle. O sea, no estamos por fuera de lo que está pasando en el mundo. Exactamente, y en la región tampoco, y obviamente en Uruguay, por ejemplo, las empresas están más o menos valoradas en unos 20 millones de dólares, estas 11 Deep Tech, es algo también a tomar con pinzas, porque si alguna de estas empresas en este periodo logra realmente un desarrollo muy importante, probablemente esa escala va a crecer. Una cosa interesante que tiene que ver con este sector es, por un lado, la parte más colaborativa, es un sector muy colaborativo, no es un sector tan de competencia, sino de, como decíamos, desarrollo y de integralidad entre distintas disciplinas, como la ingeniería, la parte más científica y el design thinking. Y después, lo otro interesante es que cualquier emprendimiento que logre meter, digamos, una pegada en algún tipo de industria va a recibir, obviamente, un interés y una inversión que puede ser escalable rápidamente a Europa o Estados Unidos sin ningún problema. ¿Y qué perfil tiene específicamente? Y bueno, y el perfil, como decíamos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con robótica, en todo lo que tiene que ver con desarrollo, nanotecnología, hablábamos de la parte productiva, hablamos de la inteligencia artificial, son distintas áreas, muchas de estas que tienen obviamente puntos en común. O sea, ¿qué quiero decir? Que para vos desarrollar una solución compleja probablemente requieras de... inteligencia artificial. Exactamente, de varias de estas que puedan de alguna manera interactuar, pero también es importante entender que estas startups y estos emprendimientos muchas veces buscan el desarrollo muy complejo de algo muy concreto. Entonces a veces también eso hace que se puedan también sectorizar mucho, porque de repente hay una empresa más grande, más macro, que necesita de repente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La carrera espacial. Se habla mucho de Deep Tech en la parte de aeroespacial. Vieron que en los últimos años hemos visto ejemplos. Obviamente la empresa de Elon Musk, SpaceX, es una empresa muy grande ya y no se la podría nunca tratar de startup, pero fue una startup en su momento y desarrolló Deep Tech en su momento. Bueno, hoy por hoy hay muchas empresas que se dedican a tratar de desarrollarle cosas a SpaceX. ¿Por qué? Bueno, porque SpaceX lo que está haciendo justamente es desarrollar modelos de cohetes autosustentables y que puedan volver, o sea, que puedan ser reutilizables. Bien. Y en ese sentido, la presencia de tecnología, de hardware, de nuevos equipamientos, de mejoramientos en temas de temperatura, en temas de resistencia a la atmósfera, etcétera, son obviamente todos elementos que van a ser interesantes que se desarrollen. Entonces, como conclusión, bueno, estamos viendo en Uruguay que hay un interés en esto, estamos viendo en Uruguay que hay empresas que se están dedicando a esto y es un mercado que se abre y que también genera nuevos, obviamente, empleos y que genera nuevos modelos de negocio. Vamos a estar siguiéndolo esto y sobre todo lo más interesante va a ser cuando empecemos ya a ver más proyectos tangibles, algunos ya los hay, pero bueno, cuando empecemos a poder visualizar estos logros que algunas empresas estén, digamos, de alguna manera inyectando al mundo y a esta red globalizada y sobre todo en algún momento ojalá tengamos alguna empresa uruguaya que logre algún hito en alguno de estos proyectos tan importantes, que lo que hacen justamente es, en definitiva, mejorar la humanidad, porque todas estas Deep Tech lo que están pensadas y para lo que viven y para lo que se desarrollan es para poder mejorar nuestra vida a través de todas estas cosas que estamos hablando, que son muchas, que son muy variadas, pero que bueno, que de alguna manera nos dan un pantallazo de hacia dónde va el mundo tecnológico. Bien, bueno, vamos a cerrar el tema Deep Tech, pero ya que tenemos acá a Gus, hoy hablábamos en el comienzo de desayuno de esta situación que se generó en torno a la falsa noticia de la muerte de Perales y que pone también un poco en la polémica el tema de las cuentas verificadas dando información donde uno confía, pero resulta que esa información es falsa. Sí. Entonces, bueno, ahí todo el tema de las cuentas verificadas que hoy en día se pagan.
cómo llegar a la información correcta, ¿no? Además, cuando estamos hablando, bueno, de una noticia tan delicada como la muerte de una persona, ¿no? Sí. Tuvo que él mismo salir a hablar, bueno, decir que era mentira. Sí, un rato ustedes le van a contar bien con todos los detalles, pero básicamente vamos a hablar sobre este fenómeno más adelante seguro y vamos a tratar de contarles también algunos otros casos que han habido, pero el ingrediente que vos planteabas de cómo la ex Twitter, ahora ex, que es esta empresa que desde que la compró Elon Musk le está cambiando toda la fachada, Sí. Sacó todas las verificaciones que habían, o sea, las verificaciones antes las daba la empresa a través de un proceso en el cual la persona se postulaba o que si vos ya eras una persona reconocida en determinados medios, podías acceder a esa verificación. Y eso te da una seguridad de que las cuentas que vos veías que tenían ese tic te iban a dar algún tipo de información. Obviamente que también podía haber gente que mintiera o gente que... Pero había un proceso. Pero había un proceso que a vos te da un margen de error mucho más bajo. Ahora, ayer, con lo que pasó con José Luis Perales, mostró esa fragilidad en la cual el TIC sigue siendo muy parecido al que había antes, la verificación se sigue llamando de la misma manera, pero no es lo mismo, porque antes había alguien que te verificaba, ahora vos pagás y ya está. Listo. Lo único que verifica es tu identidad, pero no verifica tu capacidad de poder compartir determinada información. O sea, la verificación estaba pensada para periodistas, para comunicadores, para medios de comunicación o para gente con cierta influencia que tuviera cierta responsabilidad comprobable. Hoy por hoy vos compras, cualquiera paga el TIC, pagás el cualquiera TIC dice y cualquier empezás a decir cualquier cosa. cosa. Y la verdad que ayer pasaba eso. Yo en un momento, lo veíamos con el equipo acá en el área digital, en teleso.com, decíamos, bueno, pero todavía no lo dio ningún medio grande. O sea, en España vos mirabas, el País de Madrid no lo había dado, ninguna de las radios, ninguna de las cadenas, ni televisivas ni radiales, y ahí es donde empezamos a dudar. Pero después ibas a Twitter y veías un montón de cuentas verificadas de otros países, todo mucho en México, y muchos, hasta incluso noticieros, dándolo como algo real que estaba pasando. Entonces se generó una confusión muy grande. También pasó hace poco tiempo con Vargas Llosa y ha pasado con otros tantos, famosos. Cuidado. Y a tener cuidado porque acá hay gente que está intentando hacer esto, ¿no? Y después vamos a hablar, porque hay un caso de un italiano que está, Tommaso De Benedetti, que está siendo como una de las figuras de estas teorías conspirativas y estos engaños. Realmente hay que tener mucho cuidado. Si siempre lo decíamos, ¿no? Y éramos un poco pesados en... Cuidado con lo que leemos, cuidado con lo que vemos, no reaccionemos rápido, esperemos un poquito. Bueno, con este caso, más que nunca. Pero después lo van a ver ustedes y lo van a contar mucho más. Me interesaba un poco Podemos plantear un día de estos hacer uno seguramente lo vamos a seguir sobre el tema. Tal cual. Gus, como siempre, un placer. Muchas gracias. El placer es mío, la seguimos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Cuquita, Coco, sigan por ahí. Impecable. Para estar seguro de la noticia hay que ver No, Telemundo qué y se tremendo. terminó. Vos sabés ahí que, ya quedás. Claro, pero te llevan a dudar. Yo estaba mirando en Instagram y justo me cae de tío Aldo, ¿no? De Pablito Fábregas, que se sentía una congoja con la noticia. Y después ahora estoy viendo la publicación y que tiene que decir, vos, un insulto diciendo, ¡ta madre!, ¿no? ¿Por qué me hacen este tipo de cosas, no? Tremendo. Pero bueno, tenemos algo para recomendarles.